Mormonismo, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pues esta secta comenzó con un hombre que se llama Joseph Smith, también conocido como José Smith, pero es Joseph Smith. Nació en Vermont en 1805, un poco más antigua que los Testigos de Jehová. Entonces, esta historia la puedes encontrar en el libro mormón Perla de Gran Precio, que es uno de sus libros, y él narra la historia, te lo voy a resumir, algo así. En 1820, cuando él tenía, pues eran 14 años de edad, 15 años de edad, dice que en ese momento en la ciudad donde él vivía había muchas iglesias de todas las denominaciones, presbiteriana, bautista, metodista, etcétera, 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 y que en ese momento dice que comenzó a haber un gran avivamiento en todas las ciudades, donde multitudes se estaban uniendo a los diferentes grupos que había en esa ciudad, y empezó a haber como que inclusive una lucha entre las iglesias, en el sentido de que no, mira, no vayas con los bautistas, ven con nosotros, ven con los metodistas, nosotros tenemos la verdad. Y que los demás decían, no, es que ellos están mal, ellos no están predicando verdaderamente, ven aquí con nosotros, ¿no? Y él narra que supuestamente en este año hubo un gran avivamiento y que multitudes, ¿verdad? Y que había gran división. Dice que eso lo llevó a reflexionar y que él se encontraba en casa reflexionando respecto a cuál sería la verdadera iglesia, ¿no? Y dice que él, que mientras leía la Biblia, dice que salió al bosque de su casa, ahí afuera de su casa, en los árboles, y dice que comenzó a orar de rodillas y comenzó por primera vez en toda su vida a clamar es lo que él dice, ¿okay? Clamar con gran voz, prácticamente suplicándole a Dios que le mostrara cuál era la verdadera iglesia. Y él platica que de repente se apoderó una fuerza maligna sobre él, y que estuvo sobre él, y que se le trabó la lengua, y no podía hablar, ni podía decir nada, y sentía un peso sobre encima, y una nube densa, una nube muy densa sobre él. Sintió desesperación repentina, y por un momento creyó que iba a morir, y yo queriendo esforzarme para hablar, pero mi boca estaba tiesa, para pedirle auxilio a Dios, que me librara. Y dice que en ese momento, dice que de repente una columna de luz más brillante que el sol, dice que directamente cayó sobre su cabeza, y que esta luz descendió y que lo liberó de todo lo que él sentía en ese momento. Y que en ese momento voltea y ve a dos personajes, que más adelante los identifica como Jesús y el Padre, ¿ok? Así, tal cual, personajes con hueso y carne. Dice que los vio, y que un personaje le decía acerca del otro, a Joseph Smith, él es mi hijo amado, a él escúchalo. Entonces, eso es lo que él dice, ¿ok? Narra acerca de este día, 1920. Y prácticamente, como te decía, él quería saber cuál era su mayor, pero cuál era de todas las religiones, o todas las sectas, todas las iglesias, él quería saber cuál era la verdad. Y cuando se lo preguntó, la respuesta fue que no se uniera a ninguna, porque todas las religiones o todas las iglesias se habían apartado y habían desviado de la verdad. Característica muy típica de una secta, ¿no? Y que él dice que a sus ojos todos estaban en el error. Dios Padre le dijo esto, y que todos eran abominación. Los maestros se habían pervertido, o sea, todos los pastores y maestros se habían pervertido prácticamente, ¿no? Y prácticamente él, después de esta visión, comienza a compartirla, esa visión que él tuvo, y cuando empieza a compartirla con diferentes personas que acudían a otras iglesias, él dice que comenzó sobre mí una gran persecución, ¿no? Todo el mundo me estaba persiguiendo y me gritaban, y bueno, así lo platica él. No narra del todo cómo fue la persecución, simplemente que dice que todas las religiones o todas las iglesias se unieron en contra de él. Y bueno, unos 3 años y medio más adelante, en 1823, 3 años y medio aproximadamente antes, Joseph se encontraba orando en su cuarto, pidiéndole a Dios que le perdonara por todos sus pecados, todas sus imprudencias, y dice cuando una luz apareció de nuevo. Y en esta luz se le apareció un ángel, a quien él narra como el ángel Moroni. Eso no está en la Biblia, es un ángel que él dice que se le apareció y que su nombre era Moroni.
Y este ángel le dijo que anteriormente en ese continente, en el continente americano, habían existido civilizaciones y que ahí se perdió el verdadero evangelio. De hecho, le llaman la plenitud del evangelio. Y diciéndoles que todos estos escritos sobre todo esto estaban escritas en unas planchas, como las tablas de Moisés, no sé llamarle, unas planchas de oro, y que ahí estaba escrito toda la historia de lo que sucedió en América antes de que fuera descubierta. Y que estas fueron escritas particularmente por un hombre, por un sacerdote que se llama Mormón. Entonces, y también le dijo que junto a esas planchas había 2 anillos de plata, y que esos anillos de plata los iban a poder ayudarle a poder traducir esas planchas, puesto que se encontraba en un egipcio reformado, en un tipo de egipcio antiguo, y prácticamente dijo, existe esto. Entonces, obviamente, y que ahí se encontraba la plenitud del evangelio verdadero. Entonces, esta visión o esta aparición, esa misma noche se desapareció y regresaba de nuevo para darle el mismo mensaje 3 veces, 2 veces más. Entonces, el ángel Moroni le aconsejó que fuera fiel, que se mantuviera, inclusive que esos anales que se le iban a dar, a revelar dónde estaba, que no los usara para ganancia propia, ni se los enseñara a nadie, solamente aquellos a quien Dios les indicara. Entonces, después de la tercera visita se desaparece, y pues durante la mañana Joseph se levanta y él va a hacer sus actividades de ese entonces. Recordemos 1800, un poquito ir a cortar leña, o sea, nos vemos un poquito el contexto. Y dice que él cuando iba a hacer sus actividades, sus oficios, se quedó sin fuerzas y de repente se desmayó. Y porque sentía débil, su papá le dijo, ¿sabes qué? Mejor regrésate a la casa. Regresándose a la casa, dice que empezó a perder toda debilidad, toda fuerza, cayó, se desmayó, y cuando despertó, vio otra vez al ángel Moroni junto a él, y le dijo que le contara todo a su padre. Ve y dile a tu padre todas estas visiones, ¿no? Entonces, él era un joven, él obediente, fue con su padre y le dijo todo. Supuestamente, en este libro de los mormones, que cuenta la historia, dice que el padre, después de reflexionar un poco, terminó la conclusión que esas visiones venían de parte de Dios. Y que si fuera a la colina que el ángel Moroni le había dicho, ¿no? Entonces, cuando llegó a la colina, el ángel se le volvió a aparecer y le dijo que no era tiempo, porque estas planchas fueron escondidas en una colina que estaban casualmente en la misma ciudad, y que él fuera a descubrirlas, a encontrarlas, y que Dios le iba a revelar la plenitud del evangelio. Pero en este momento que él va a la colina, el ángel se le aparece y le dice que aún no es el tiempo para que sea restaurado todo eso, que él tenía que aprender, había muchas cosas que él tenía que aprender antes de poder estar listo de de descubrirlo y traducirlo. Entonces el ángel le dijo que regresara a ese mismo lugar cada año, que es del 22 de septiembre. Entonces Joseph Smith regresaba cada año, pero el ángel le decía que no estaba listo, regresaba, y así estuvo por 4 años. Por 4 años, y justamente en sus 4 años después de la primera visita, Moroni se encuentra con José, donde le muestra dónde estaban las planchas de oro y se les dan a Joseph Smith, y Joseph Smith recibe las planchas y él supuestamente traduce lo que está escrito en esas planchas, las planchas agarrables con la mano, con esos 2 aritos que de hecho le llaman Urim y Turim, que es prácticamente una referencia a las piedras sacerdotales del Antiguo Testamento, pero que eran unos anales de plata, y supuestamente así como que se asomaba y veía traducido, ¿no?, al inglés. Qué padre, ¿no? Se lo quitaba, veía reformado, pero así podía ver suena muy fantasioso, ¿no? Pero bueno, eso dice él. Entonces, esta traducción resulta en un libro. Este libro es el libro del Mormón. Se llama el libro de Mormón. ¿Por qué? Porque lo escribió un sacerdote que existió en América antes de que... hoy te explico esa historia, ¿no? Las escribió en las planchas de oro. Por eso se llama el libro del Mormón, y el ángel se llama Moroni. Ok.
En ese mismo año, Joseph se casa con su esposa Emma, que es su primera esposa. Digo primera porque tuvo un montón de esposas. Una característica, creo yo, que todo el mundo piensa en los mormones. Y él prácticamente, supuestamente el ángel Moroni, le dijo que se lo revelara a tres amigos conocidos, que son los primeros tres testigos, que supuestamente ellos vieron las planchas y que supuestamente ellos vieron los anales de plata, ¿no? Como testigos. Esos nombres están en sus copias. Sí, no sé si me están siguiendo las copias, pero si no, es Oliver, Martin y David. Martin Harris, David Whitmer y Oliver Coundery. En 1930, 3 años después, sale la primera impresión del libro del Mormón. Supuestamente, aparte de los primeros 3 testigos, hubo otros 8 testigos más, que por nombre no te los voy a decir, pero los 8 testigos supuestamente extras, que también vieron las planchas y vieron los anales, todos eran, al final de cuentas, familiares de uno de los 3 primeros. Y supuestamente, cuando esta gente salía a engañar, la verdad, salía a engañar, para empezar a formar adeptos de la nueva organización, nueva religión, Martin Harris, uno de los 3 testigos, él dijo que él había llevado una copia de los jeroglíficos a un experto llamado profesor de Anson de la Universidad de Columbia. Llevó los jeroglíficos para comprobar un poco la traducción y que este hombre supuestamente dijo que era correcta. Y también otro tal Dr. Mitchell también afirmó que efectivamente eran caracteres egipcios y que la traducción pues, tenía coherencia. Más tarde, antes de que se diera impreso, repito fechas, 1827 se les da las planchas de oro, ¿ok? 1829, 2 años después, mientras seguían escribiendo la traducción, tal y como Joseph se las dictaba, ambos fueron al bosque a orar y supuestamente ahí también se les reveló la visión y le dio la revelación acerca del bautismo para la remisión de pecados. Ellos creen que tú puedes bautizar a un difunto, bautismo de muertos, que si alguien ya murió, tú te puedes bautizar en nombre de él para la remisión de pecados del que ya murió. Ahorita vamos a explicar un poco su doctrina, un poco muy rara, sinceramente, pero bueno. Entonces, eso fue en 1829. En el mismo año, un poco después, mientras oraban, a que no adivinas quién se le apareció. Y de repente, como decía el hermano, esta es una historia de Disney, ¿no? ¿Y quién se le apareció? Un genio de la magia, casi, ¿no? Y se me apareció Timón y Pumba no, de verdad. Porque dice aquí que en este año, después de que se les dio la revelación del bautismo por los pecados, mientras oraban, Juan el Bautista apareció en una nube. Increíble, ¿verdad? Juan el Bautista apareció en una nube, puso manos sobre ellos y les dio el sacerdocio de Aarón. Y después de que recibieron el sacerdocio de Aarón, se bautizaron unos a otros. Ahorita voy a explicar un poco qué es el sacerdocio de Aarón. Más tarde, un mes después, ¿a que no adivinas quiénes visitaron a Joseph y a Oliverio? Uno de los 3 testigos. Sin más ni menos que Pedro, Jacob y Juan. Oye, tenían buenas visitas, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, el ángel Moroni lo visitó varias veces. Además, hasta un espíritu maligno lo visitó al principio, ¿verdad? También se le apareció Juan Bautista, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Jacobo. Visitaron y les dieron el sacerdocio de Melquisedec. Ándale. Que prácticamente es darles el poder para poder comunicar el don del Espíritu Santo imponiendo manos. ¿Okay? Eso fue en 1829. Un año después, en abril, Joseph, junto con otros 5 hombres, se organizaron, se reunieron para organizar ya formalmente la Iglesia de los Santos de los últimos días. Ahora, en este proceso de tantas visitas, tantos sueños y tanta gente visitando, fue increíble, ¿verdad?
Dice que en algún momento Joseph Smith estaba estudiando el Antiguo Testamento y en su intento de saber la voluntad de Dios, porque él no entendía por qué Abraham, Jacob e Isaac tuvieron varias mujeres. Él decía, pero Dios, ¿pero por qué tienen varias mujeres? Hemos sido llamados a una sola mujer, ¿no? Supuestamente él era el bueno de la película, ¿verdad? Y que Dios, fíjate qué interesante, y que Dios en respuesta le dijo, prepara tu corazón. Dios le dijo, prepara tu corazón para recibir y obedecer las instrucciones que estoy a punto de darte, porque todos aquellos a quien se les revela esta ley tienen que obedecerla. ¿Y cuál crees que era esta ley? Que tomara varias mujeres. Dios le dijo eso. Interesante, ¿no? A mí Dios nunca me dice cosas tan bonitas, cosas así para mi carne, nunca. Pero bueno, yo sé que sí lo dijo, ¿verdad? Y ahora esto que te digo, tal como te lo cité, ellos los mormones tienen varios libros. Tienen, número uno, utilizan la Biblia King James, es la Biblia que utilizan. Mas sin embargo, creen que ya está adulterada. ¿Por qué lo utilizan? No me preguntes. Pero creen que hasta cierto punto está ahí la palabra de Dios, pero no pueden creerla por completa porque saben que está adulterada. ¿Okay? En pocas palabras, tú puedes tomar el versículo que te guste, el que no te guste, ese no estaba en el original. ¿Okay? Tienen ese libro, utilizan la Biblia, ¿okay? Es importante, si utilizan la Biblia. Tienen el libro del Mormón. El libro del Mormón prácticamente narra todo lo que supuestamente sucedió en América. Supuestamente descendientes de Sem vinieron a habitar América con el conocimiento de Jehová, y aquí había otra tribu, y esas dos tribus, prácticamente esas dos generaciones, estaban en constante guerra y llegaron a fundar ciudades enormes, ser numerosos y que poblaron toda América, supuestamente. Ahora, lo curioso es que los arqueólogos solamente han encontrado mayas, han encontrado aztecas, han encontrado un montón, y ninguna de las tribus que conocemos, o de las civilizaciones, ninguno posee el ADN semita, ninguno. Pero los testigos de Jehová dicen que sí. Pero bueno, prácticamente narra la historia entre estos, una nación que quiere adorar a Dios, que es buena y que tiene a Jehová por Dios, y otra nación que descienden de Cam, y ellos dicen que eran negros, que la maldición de Cam es hacerlos negros, y prácticamente estaban en guerra, y ellos son los perversos, los otros eran los buenos de la película, y que al final de cuentas los malos ganaron y exterminaron a todos los buenos. Pero antes de que eso sucediera, el sacerdote mormón, gracias a Dios, escribió todo en las planchas de oro y las enterró y las escondió. Y ya estamos hablando que casi 1900 años después se le aparece el ángel Moroni a Joseph, revelándole esas planchas que ahí contiene la plenitud del evangelio. Entonces tiene el libro del Mormón, tiene la Biblia, tienen un libro que se llama Perla de Gran Precio. Hoy te hablo un poquito acerca de esa. Y el otro libro que lo tienen como inspirado se llama Doctrinas y Convenios. Doctrina y Convenios. ¿Qué contiene Doctrinas y Convenios? Pues todos los líderes mormones, presidentes, se les llama, todos los presidentes, todo lo que ellos han dicho, porque supuestamente Dios se los reveló, que Dios les dio inspiración, están escritos ahí y lo tienen con la misma autoridad que todos los demás libros. Entonces, lo que dicen estos libros, el libro del Mormón, Perla de Gran Precio, Doctrina y Convenios, están al mismo par para ellos que la Biblia. Inclusive diríamos que es superior a la Biblia, porque creen que la Biblia no está como era en original. En realidad, el libro que más ellos lo tienen alto es el libro del Mormón. Entonces, cuando Joseph recibe esta revelación de que debía tomar varias mujeres, también Dios le dijo: si Emma se opone, será destruida. Emma es su primera esposa, ¿verdad? Qué conveniente, ¿verdad? ¿Sabes qué? Dios me dijo que me casara con otras mujeres y que si no estabas de acuerdo te iba a destruir. Además, creo que ya ni deberíamos seguir. Concluimos, secta, el siguiente. Pues sí, realmente esta historia, que de hecho te la cité, te la referí directamente a la página
de los mormones. Esa historia no creas que es... la historia que estaba leyendo o estaba narrándote es tal y como está en el libro, en el Perla de Gran Precio, y tal y como está en sus Doctrinas y Convenios. ¿Okay? Número 1, dice él que en 1820 hubo un gran avivamiento, tanto que las multitudes eran enormes, se añadieron a las iglesias y todo el mundo se peleaba diciendo, acá está la verdad, acá está la verdad. Entonces hubo alguien que no tuvo que ser muy inteligente y fue a investigar a esta ciudad y fue a investigar a los registros de las iglesias. Calvary no tiene membresía, pero la mayoría de las iglesias tienen membresías. Y antiguamente, sobre todo en esta fecha, se mantenía un libro con el registro de todos los miembros. Entonces fue a investigar a cada iglesia metodista, bautista, presbiteriana, para que le mostraran cuántos habían incrementado en ese año las iglesias. Y para resultado, para sorpresa, la bautista creció en 5. Creció en 5 personas. La metodista disminuyó en 20. Y de la presbiteriana no se encuentra nada. Pero Joseph Smith dice que en esta ciudad hubo un avivamiento tal que multitudes llegaban a las iglesias. Y él, en su deseo de conocer cuál es la iglesia verdadera, tiene supuestamente todo esto. Ahora, a lo mejor un año antes no hay nada. Un año después no hay nada. Bueno, a lo mejor 10 años antes no hay nada. Donde hay algo similar, no sé cómo llamarle, es 5 años después de la fecha que Joseph Smith dice, donde sí hubo un incremento en total de todas las iglesias, en suma, un incremento de 400 personas. Pero esto no es en 1820, como dice Joseph Smith, sino 5 años después. Y no concuerda de que multitudes se añadieron a todas las iglesias. Cosas interesantes, su madre, sus hermanos, eran miembros activos de una iglesia presbiteriana, inclusive después de supuestamente toda esta historia que le dijo el papá, y el papá le dijo, sí, definitivamente es revelación de Dios. Bueno, hay registro que su mamá y su hermana, y sus hermanos, eran miembros activos por 8 años después de supuestamente esta fecha. Inclusive, 8 años después, hay registro. Se encontró que Joseph Smith intentó unirse a la iglesia metodista. ¿Cómo? Si él ya había iniciado una iglesia, ¿verdad? Su secta. O sea, ¿cómo es que 8 años después de que supuestamente él recibe estas visiones, y hay registro de que él quiso unirse a la iglesia metodista? Y es porque su primer hijo murió en ese año. Y quebrantamiento lo llevó a intentar quizás acercarse a Dios, pero siguió con su historia, con su invento. Pero bueno, ¿cuántas mujeres tuvo Joseph Smith? Tuvo 33 esposas, de las cuales 11 ya estaban casadas con un miembro de la iglesia. ¿Te imaginas? Piensa en esto. Y perdón, Leti, por usar este ejemplo, pero imagínate que un día Dani venga y te diga, hermana, Dios me está mostrando que debe casarse conmigo. ¿Y qué esposa Leti? Pues, ¿no te agrada? ¿No te cae bien? ¿Te imaginas esto? No, espérate un momentito, la hermana está casada. Hermano, Dios me mostró que su esposa va a ser mi mujer. Ay, Dios. Pero bueno, tuvo 33 esposas. Hay una revista de ese entonces, publicada en 1873, donde relata que Joseph Smith fue condenado y multado porque engañaba a la gente y fue llevado a los juzgados por creerles que podía encontrar tesoros mirando a través de una cierta piedra mágica. ¿Okay? Hubo 3 testigos, ¿recuerdas? Bueno, hubo 3 y después hubo, en total hubo 8. 5 de los 8 testigos, adivina qué, apostataron de la iglesia mormona.
Inclusive uno de los tres, David Whitmer, dice que Dios le reveló también desde el cielo una voz que se separara de los santos de los últimos días. Y de los tres apostataron de la iglesia mormona. O sea, Joseph Smith te dice que creas en su testimonio, pero resulta que esos tres también apostataron en algún momento. ¿No te parece increíble eso? Ahora, ¿te acuerdas que ellos decían que habían ido con un profesor experto en egipcio? Ya después, cuando se enteró que lo estaban usando de referencia, él salió y dijo, eso no se asemeja a un egipcio, y desmintiendo todo eso, que nunca en realidad le habían traído nada. No hay internet, ¿verdad? Tú puedes decir lo que quieras, pero dice la Biblia que no hay nada oculto que no salga a la verdad. El profesor Atlon dice que el papel que le trajeron a traducir era todo menos jeroglíficos egipcios. Que eso era, pues no sé, es cualquier otra cosa menos jeroglíficos egipcios. Pero bueno, después Joseph Smith, supuestamente revelaciones que él recibió, porque él siguió recibiendo muchas revelaciones, ¿ok? Compró unas momias, interesante, y esas momias contenían unos papiros egipcios. E igual Dios le llevó a hacer la traducción de esos papiros egipcios, y oh sorpresa, era la historia de Abraham, con otras cosas inventadas, por supuesto. Pero gracias a Dios se logró obtener una copia de estos jeroglíficos y se llevaron a expertos para su análisis, y resultaron que después de traducirlos, era solamente instrucciones de cómo embalsamar a los muertos. Y quién sabe cómo, de 46 caracteres que formaban esos papiros, él se inventó 1125 palabras. O sea, en promedio un jeroglífico se traducía a 20 palabras. No existe ni un jeroglífico que se pueda traducir así, ¿me explico? Simplemente, sin yo saber egipcio, cuento los jeroglíficos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tremendo libro, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Quién sabe? Igual el libro del Mormón, ¿de qué tamaño eran las planchas? ¿Cómo es que se forma el libro del Mormón, que es un libro muy extenso? De unos cuantos jeroglíficos, que alguien me explique cómo se puede hacer eso. Bueno, pues si la perita mágica, pues, a lo mejor le hacía ver cosas en otra dimensión, no sé. ¿Qué cosas podemos hablar? El libro de Perla de Gran Precio, que supuestamente contiene la historia de Abraham, que tradujo al inglés. Déjame te digo algo interesante. 21 capítulos, que son aproximadamente 200 versículos, que contiene la Perla de Gran Precio, es un copy-paste de la King James. O sea, supuestamente está traduciendo de un... Resulta que es copy-paste, mucho de este libro es un copy-paste de la King James. Sí, lógico esto. Como escritos de miles de años que Joseph tradujo puede ser, por revelación directa, puede ser idénticos a la de una traducción que ocurrió muchos años después que fue escrito. Y pues bueno, nada más como... El libro del Mormón ha sufrido 4,000 cambios de su primera versión. Muchos de esos cambios fueron gramaticales y muchos cambios fueron cambios de palabras. Yo me hago una pregunta, si supuestamente fue una traducción directa de Dios, que podía ver clarito ahí la traducción, ¿cómo es que se equivocaron? Tenía errores muy claros. Ahora, ¿de qué trata el libro del Mormón? Voy a resumírtelo rápidamente. Nos enseña de un pueblo llamado los Jereditas, que emigraron a América aproximadamente en el 2247 a.C., descendientes semitas, hasta que fueron exterminados en luchas internas. Y un sobreviviente, que se llamaba Mormón, registró la historia de los Jereditas, unas planchas metálicas, en el año 600 a.C.,
2 familias de Leví e Ismael migraron desde Jerusalén, cruzaron el Océano Pacífico y desembarcaron en Sudamérica, y esos 2 hijos son Lamán y Nefi. Perdón, el otro no es mormón, es Éter, perdón. Y después nos narra que 600 antes de Cristo, 2 familias, Leví e Ismael, dejaron Jerusalén y fueron a América, y estos sus 2 hijos es Lamán y Nefi, y que crecieron hasta ser naciones numerosas y comenzaron guerras entre ellos. Los lamanitas fueron maldecidos por Dios por ser rebeldes y oponerse a sus mandamientos, y dicha maldición era convertir su piel en oscura, porque ellos creían que Cam fue maldecido así, y ellos fueron maldecidos de la misma manera, y esos eran prácticamente todos los descendientes negritos que hay en América, todos los indios. Y dice aquí que ellos, así nacieron los indios en América, y que Dios favorecía a los nefitas. Los nefitas eran los que adoraban a Dios, y que en los tiempos de Cristo, después de que Cristo fue crucificado y resucitó, Cristo mismo vino a América, estableció el bautismo a los indios nefitas, la Santa Cena, el sacerdocio, y les dio instrucciones y otras ordenanzas. O sea, prácticamente ellos creen que Jesucristo vino a América y le predicó a los nativos de acá, especialmente a los nefitas, porque pues, ellos eran la tribu que estaba adorando a Dios, diferentes de los lamanitas. Y 150 años después comenzaron a hacer guerra otra vez contra los nefitas, y en el año 421, después de muchas guerras, los lamanitas lograron exterminar a los nefitas, y los lamanitas pasaron a controlar la tierra, que son los indios, supuestamente, los indios los mayas, los aztecas, los toltecas y todos los que hay acá en América, y se perdió el evangelio, vamos a llamarle, porque ellos son los que exterminaron a los que tenían el evangelio y murieron. Eso es lo que narra prácticamente el libro del Mormón, y al final Mormón, antes de que murieran y fueran exterminados, escribe todo en las tablas, en las planchas de oro. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? En ese momento, cuando Joseph Smith en 1800 escribe todo esto, pues no había muchos descubrimientos todavía arqueológicos, podía inventar muchas cosas. No había tanta ciencia desarrollada como hoy en día ya está tan desarrollada, establecida, escrita, organizada. Entonces él podía inventar realmente muchas cosas. ¿Cuál es la diferencia de la Biblia a cualquier otro libro? Un Mormón, Perla de Gran Precio, el Corán. Cualquier otro libro que profese ser inspirado. ¿Cuál es la diferencia de la Biblia a cualquier otro libro? ¿Por qué creemos en la Biblia? ¿Por qué, hermana? Por fe, creemos. Por fe, y los mormones también creen por fe que el libro de Mormón es también inspirado por Dios. Entonces no es buena respuesta. ¿Por qué podemos creer y tener seguridad de que la Biblia es la palabra de Dios? Por su exactitud, ¿no? Conforme la ciencia ha ido avanzando, ha ido demostrando que muchos de los hechos narrados o contados en la Biblia son exactos, son verídicos. O sea, Exactamente. Porque no contiene error alguno de ningún tipo. Ahora, aquí no hay muchos detalles que no puedo decir, pero la Biblia menciona, no sé, que en tal región menciona historia y tal planta. Y esa planta ya no está en esa región, y de repente se encuentra un resto de esa planta que había en esa región. O sea, la Biblia no dice algo y no pasó. ¿Sí me explico? Te voy a dar dos casos extraordinarios que me gustan mucho, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Cuando Moisés fue a rescatar al pueblo judío a Egipto, dice que él va y se presenta a Faraón y les dice, Dios dice, deja ir a mi pueblo, ¿no? Y el pueblo está ahí prácticamente también queriendo irse, ¿no? ¿Y qué dice Faraón? El pueblo está ocioso, que tiene tiempo para pensar estas tonterías, así que, ¿qué necesita? Más trabajo. El pueblo prácticamente judío se dedicaba a fabricar los ladrillos con los cuales eran edificados las ciudades, pero los egipcios, dice la Biblia, que les daban el material, la paja, el barro, el lodo, no sé cómo lo hacían, les daba el material, ellos simplemente tenían que estarlos trabajando, horneando y prácticamente haciendo ladrillos. Pero cuando Faraón se molesta,
les dice, no solamente no voy a disminuir la cantidad de ladrillos que me tienen que fabricar, sino que además ellos van a tener que ir a recoger la paja. Y no voy a disminuir. En pocas palabras, van a tener que trabajar más duro y más tiempo. Entonces los judíos, pues obviamente, ¿qué hicieron? En lugar de perder tiempo buscando paja de calidad que sirva para fabricar ladrillos, dice la Biblia que comenzaron a recoger solamente rastrillos y ramitas y cualquiera que se pareciera a lo que es la paja, así. Y con esos fabricaban ladrillos, obviamente eran ladrillos de pésima calidad. Historia que la Biblia dice, y qué bueno, ¿verdad? Las ruinas antiguas de Egipcio, de las ciudades que existieron en ese entonces, tú puedes ver como las primeras capas eran ladrillos hechos con paja. Y es increíble ver que después en algún momento los siguientes ladrillos son ladrillos hechos con paja, con ramitas. Son datos quizás muy curiosos, quizás que no importaría, pero si la Biblia dice que ocurrió, que existió, que pasó, que sucedió, regiones, animales, plantas, reyes, guerras, aunque la guerra diga que pasó algo sobrenatural de Dios, pero si la guerra existió, tiene que haber registros de esa guerra. Y te sorprenderías, hay reyes que menciona el libro de los reyes, donde Dios les hablaba y Dios aparecía, que se encuentran en escritos asirios, se encuentran en escritos filisteos, se encuentran en murales de civilizaciones alrededor. Hablando de reyes que aparecen en el libro de la Biblia, del rey David se ha encontrado quién sabe cuántas cosas. De reyes de la Biblia se han encontrado sus anillos. Y bueno, te dije que uno del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, en Hechos 27, creo que 27, el naufragio de Pablo. Según esta historia, un gran huracán se levanta y empiezan prácticamente a perder las esperanzas de vivir. Y dice la Biblia que comenzaron a echar los aparatrejos de la tele. Y en algún momento menciona que había 4 anclas. Y menciona que tuvieron que cortarlas. Una vez un hombre, en 1900 y algo, era buzo. Y ese pasaje, si lo lees, te narra detalladamente en qué parte exactamente estaban, de qué isla, en Sotavento, y te narra así perfectamente los detalles. Y este hombre dijo, pues sé alrededor de qué isla sucedió esa historia. Y prácticamente, ¿qué fue lo que hizo? Si esa historia es verdad, ¿qué me debo de encontrar en el fondo del océano? Las anclas. ¿Crees que este hombre las encontró? Bueno, habían sido encontradas por una persona natal, y las anclas concuerdan que pertenecen a ese siglo. Y me parece que una de ellas está en un museo. Entonces, el problema del libro del Mormón, que cuando se le hace todas las pruebas históricas, arqueológicas, aún los contextos que narra de biodiversidad, de fauna y de flora, es mentira. Te pongo un ejemplo. El libro del Mormón menciona que en un pasaje fue y tomó un panal de miel y comió miel. ¿Cuál es el problema con esta historia? Que no había abejas en América. ¿Quién trajo las abejas a América? Los europeos. ¿Me explico? Menciona plantas, que esas plantas no son nativas de aquí, fueron traídas de Europa. Joseph Smith no tiene ni idea, él inventó. Él narra, porque esa planta ya existía en los tiempos que él vivió y era una planta conocida que él podía ver. ¿Por qué? Porque ya había sido traída y plantada y reproducido, ¿no? Pero él no tenía ni idea que un día la historia de la arqueología iba a evidenciar que todo eso es una farsa. Ciudades perdidas, literalmente menciona el libro del Mormón que había al menos 38 ciudades por nombre. Y no hay ninguna excavación, ni en América Central, ni en América del Sur, que me muestre estas ciudades. No hay ningún registro antiguo que ilustre algo cristiano, ¿me explico? Si Cristo vino a América y le aceptaron el Evangelio y el mensaje,
¿Qué debería encontrar en algún momento, en una pared, en algún lado? ¿Qué deberíamos encontrar? Pues algo de Jesús, algo de una cruz. ¿Eso me explico? No hay nada. No hay nada. Otro problema es que en el libro del Mormón menciona palabras, escucha bien, palabras que supuestamente las planchas decían, y que estas palabras, curiosamente, son etimológicamente descendientes de idiomas posteriores a la fecha que supuestamente dice que fueron escritas. Te pongo un ejemplo. Utiliza alfa... no, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una palabra francesa. Ya me perdí donde tengo. Pero el francés no es del año 300, ni el año 100, ni mucho menos antes de Cristo. ¿Cómo pues esta palabra francés puede aparecer en el libro del Mormón? ¿Sí me explico? Está llena de contradicciones. De hecho, el libro del Mormón se contradice. Algo increíble en la Biblia, que es que nunca se contradice, a pesar de que fue escrita por más de 40 autores. ¿Estamos de acuerdo? Ninguno no se contradice. Al contrario, se complementa, ¿no es verdad? Es una unidad perfecta. De hecho, cuando uno viene a la Biblia y no sabe nada de Dios, uno pensaría que la Biblia es un libro escrito por un hombre o por un grupo de personas que juntos lo escribieron. ¿Sí me explico? Porque ves que el pastor está diciendo, y vamos a Romanos, y pues ahora vamos a Génesis. Y sería imposible predicar sin poder irnos de un lado a otro, ¿verdad? No se contradice, se complementa. El libro del Mormón, ahí te puso unas contradicciones, por el tiempo no lo vamos a leer. Contradicciones con la Biblia, contradicciones con otros escritos. Ok, hasta aquí. ¿Pregunta, comentario? ¿Hay un comentario? Yo, una pregunta, después de Smith tuvieron otro profeta, ¿no? Tuvieron varios presidentes, en este los quité. Es que algo que me pasó difícil, y también para mí es difícil, como decía, esta clase la doy en 16 semanas, con muchas tareas. Entonces, pues cuando Dani me dijo que preparara estas sectas, yo tengo mi material de cada clase, pero de cada clase tengo como 40 hojas. Entonces, pues, en total iba a ser como 100 y pico de hojas, ¿verdad? Y David dijo, no, son muchas hojas. Y yo sí, son muchas hojas. Entonces comencé a resumirlo y fui quitando, y a pesar por más que quise resumir y quitar, aún así salió un montón de páginas, ¿no? Pero sí, hay una secuencia de presidentes hasta el día de hoy. Hay un actual presidente de la iglesia mormona. De hecho, creo que en mi laptop ahí tengo todo, ¿no? Pero sí, hubo una sucesión de diferentes. En algún momento fueron mismos descendientes descendientes de él. El siguiente no era su hijo, pero me parece que el tercero era un hijo de Joseph Smith. Y todos los principales líderes tuvieron varias esposas, hasta que empezaron a encarcelarlos en Estados Unidos, porque era ilegal. Entonces, uno de los presidentes vigentes en ese entonces, creo que el quinto presidente, no sé qué presidente era, fue quien dijo que Dios en algún momento nos permitió tener varias mujeres con un propósito, pero ahora Dios me reveló que debemos sujetarnos a nuestras autoridades, y hoy por hoy la iglesia mormona no tiene varias esposas, ¿ok? No puede, de hecho, es la típica acusación, ¿verdad? Es mormón, oye, ¿cuántas esposas tienes? No, vamos a ser mormón pues, para tener varias esposas, ¿no? Pero en realidad no, hoy en día no pueden tener varias esposas. No sé en qué año, cuando se dio esa prohibición, pues había mormones que querían tener varias mujeres. Eso simplemente es resultado de inmoralidad del corazón, ¿verdad? Ves ahí la perversión de Joseph Smith, de que una mujer de su misma, vamos a llamarlo iglesia, tuviera deseo sexual por ella, y que diga que Dios le mostró, que Dios me dijo que debía casarme con ella. Oiga, hermano, ¿y Dios no dijo que estaba casada?
Eso de Dios me dijo, híjole, hay una historia de cierto joven cristiano que acercó a una chica diciéndole, ¿sabes qué? Dios me mostró, Dios ya me reveló que yo debía casarme contigo. No sé si en un sueño, no sé, escuché la voz de Dios y me dijo, cásate con ella. Y le dice esta hermanita, esta chica le dice, oiga hermano, Dios le dijo eso, ¿sí? Y Dios no le dijo que ya estaba casada. Estaba casada la chica esta, pero su esposo no iba a la iglesia. Algo así, ¿verdad? Inmoralidad en el corazón del hombre, perversión. Un hombre que simplemente pues, quiere engañar. Obviamente uno de los mayores motivadores siempre va a ser pues, el dinero. Y sí, ¿verdad? De hecho en esa lista ahí tenía cuántas esposas tuvo cada líder, cada presidente, y te das cuenta que tuvieron un montón de esposas. ¿Otra pregunta? Una pregunta de los mormones, digamos hasta ahorita, no hemos entrado propiamente a sus creencias, que están un poco raras. Yo solamente es un comentario que en alguna ocasión, pues, yo lo atribuyo al Espíritu de Dios, porque no era una palabra que salió de mi boca. Platicando con algunos mormones, ellos le dije, bueno, me platicaron por eso, que ya Smith ya no era su profeta, sino que ahora tenían un nuevo profeta. El vigente, de hecho sí le llaman el profeta vigente, sí. El nuevo presidente que está es el que le llaman. Se llama. Por eso sé que les llaman profetas y que tienen ahora un nuevo profeta. Sí, sí. Y pues yo no entro a discusión, solamente sentí la presencia del Señor. Yo dije, bueno, no he leído mucho la palabra de Dios, pero en ninguna parte Jesucristo nos ha dicho que va a venir otro profeta después de él. Entonces yo cuando se lo dije hasta me quedé así como que, ¿what? O sea, ¿de dónde salieron esas palabras? Sí. Y se lo atribuyo al Señor porque sí. No me lo sacó ni de la manga, y la Biblia, basándonos bíblicamente en cuanto a su religión, pues la Biblia nunca nos ha dicho, después de mí va a venir otro profeta. Pero vamos a volver a lo mismo. El problema de las sectas, ¿cuál es? Que la Biblia ya no es no está todo bien escrita. Para ellos. Para nosotros. No, sí, para nosotros, claro que sí, para nosotros no, pero lo que hoy para ellos tiene sentido que tengan los libros. Todos los tienen como inspirados, pero hay dos libros que los tienen por encima de los demás, que es la Biblia y el libro del Mormón. De hecho, ellos sacan de la Biblia para enseñar eso, que Jesús dijo que todo tiene que ser por boca de 2 o más testigos, que si no, es mentira. Y para nosotros nos dicen que cuando hay un solo testigo, Jesús dijo que no es verdad. Y ellos creen que nuestro testigo único es la Biblia, que tiene que ser atestiguado por 2 testigos. Y ellos dicen que el libro del Mormón es el segundo testigo. ¿Okay? Y por eso es como que... pero la Biblia no dice eso. La Biblia dicen, sí, por eso, pero todo tiene que ser por 2 testigos. Y el libro del Mormón es el otro testigo. Y sí, creen que hay profetas. Y de hecho por eso este libro de doctrinas y convenios lo tienen como palabra de Dios, porque lo creen directamente instrucción de Dios para la iglesia. Pues a mí los chicos ya no me dijeron nada, los jóvenes. Sí, los mormones, si son chicos los que le llaman elders, ellos tienen que pasar un año de su vida dedicado, creo que es un año, tienen que pasar un año dedicado a... Lo que sucede es que la iglesia mormona es una iglesia de mucho dinero. Pues los templos son templos muy bonitos, ¿no? Tienen mucho dinero y los mormones en Estados Unidos al menos te apoyan con universidad y te apoyan con cosas, ¿no? Inclusive hasta comprar tu casa y cosas así. Entonces que genera gente muy adepta y una de las cosas que es requisito de la iglesia mormona es pasar un año como misionero, le llaman elders, mensajeros. Y a veces en nuestro caso que hay muchos jóvenes que están como elders, pero no es como un testigo de Jehová que sí está, sino a veces los elders que toca, pues sí, quieren ir a repetir algo que aprendieron, lo que les dijeron que tienen que enseñar, sí se preparan y eso es lo que van a compartir, pero es como un requisito que cumplen prácticamente en su iglesia y por eso nos puede pasar que puede un mormón y quizás no sabe mucho o no cree mucho de lo que está diciendo, ¿no? Entonces hay veces, yo tengo mucho que no me topo con
De hecho, no tengo mucho contacto con mormones yo. Realmente no. Realmente no. En la iglesia, en la escuela cristiana, el Calvary, en Mérida, había una chica que sus papás eran mormones. Y puedo decir que era una chica que mejor se portaba el salón y daba mejor testimonio. Bien. Bueno, la que me tocó conocer, ¿verdad? Y se me hizo extraño, ¿verdad? Que la metieran ahí en Calvary, ahora que lo pienso. Ahora que lo pienso se me hizo extraño, ¿no? Pero bueno, porque querían que creciera con los valores de la Biblia y todo, ¿no? Entonces, ¿otra pregunta? ¿Un comentario? Antes de entrar ya directamente a sus creencias y prácticas. Si no hay un comentario, pues vamos a pasar directamente a sus creencias y prácticas. Y aquí Dios nos ayude porque están bien raras. ¿Okay? Tú entras a la página de los mormones, o lees los folletos, y tú lo lees y van a hablar de Jesucristo, van a hablar de muchas cosas que tú dices, pues no hay mucha diferencia. No sé si te ha pasado, nadie se ha puesto a leer los folletos de los testigos de Jehová y de los mormones. Tocan el tema del noviazgo, el matrimonio, tocan el tema de los padres e hijos. Y tú lees, está en la Biblia y dices tú, pero no le veo nada raro. Ya cuando te encuentras a veces, pues, sí tocan ahí de repente el tema de que el infierno existe. Ya dicen, no, Dios es un Dios de amor y Dios no va a castigar. Ya. Pero salvo esos pequeños artículos, en general tú lo lees y dices, pues que no le veo nada de malo. Recordemos que todas las sectas tienen como base los valores bíblicos. O sea, van a buscar eso, la honestidad, el matrimonio, la familia. Bueno, los mormones en su inicio pues, tenían varias esposas. Podían tener varias esposas. Y te mencionaba que hay un grupo de los mormones que se independizó de esta organización y formaron su propia iglesia de Jesucristo en los últimos días. Reformada, vamos a llamarle. Y ellos se brincaron a diferentes partes del mundo, creo que hasta otros estados, para seguir teniendo varias mujeres. Varias mujeres. Pero ya ahorita, salvo los países musulmanes, yo que sepa no hay ningún país que permita tener varias mujeres, que no sean los musulmanes. ¿Algún país legalmente se puede tener mujeres? Creo que no, ¿verdad? Lo que sucede es tal vez no como esposas, pero sí hay gente en Estados Unidos que son mormones, no de la iglesia mormona original, sino de la secta que salió de ahí, y son mormones y tienen varias esposas. No esposas, mujeres, en unión libre. Y no sé si has visto artículos a veces en la tele que tiene sus 2 o 3 esposas, ¿no? Y que son mormones, ¿no? Pero bueno, ellos creen que en algún momento Dios Padre, el Padre Celestial, creó tu alma. La creó. Y tú ya existías antes de nacer. Nosotros no creemos eso. Creemos que Dios ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo, porque Dios no lo limita el tiempo, pero no de que ya existíamos. Hay una frase bonita cristiana que a veces decimos, que ya existíamos en el corazón de Dios, ¿no? O sea, no es que existíamos, pero en el deseo de Dios que viniéramos a existir, ya estábamos nosotros. Pero tal cual que tú y yo éramos una alma que existía así como fantasmita, no sé, antes de nacer. No. Ellos creen que sí, que en un momento Dios celestial engendró a estos espíritus. Y aquí nos va a llevar a otras cosas bien raras, pero bueno, ellos dicen que en el momento que naces, Él une ese alma con el cuerpo físico. Y Él dice que en la muerte el alma abandona el cuerpo. En esto se diferencian de los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová no creen que el alma continúa después de la muerte. Los mormones sí creen eso, ¿ok? Sí creen eso. Y ellos creen que esta alma que es separada, en la resurrección de entre los muertos, el alma va a volver al cuerpo. Esa parte no es tan diferente, obviamente, a lo que creemos nosotros. Creemos que cuando morimos vamos a la presencia del Señor, esperando la redención de nuestros cuerpos en el día de la resurrección. En cierto modo es parecido a esta parte, pero ahorita vamos a ver qué más. Ellos creen que hay un mundo de los espíritus y creen que el bautismo es esencial para la salvación de todos los que han vivido en la tierra. Sin embargo, hay gente que va a morir sin haber sido bautizado
Y como Dios es misericordioso, Él ha preparado una forma para que esta gente que murió sin ser bautizado, vamos a llamarle, pueda recibir salvación, ¿no? Todas las bendiciones que trae el bautismo. ¿Cómo se hace esto? Por medio de otro familiar que si ha sido bautizado, él puede efectuar el bautismo por el muerto. Eso es lo que le llaman el bautismo de los muertos. Pero ellos dicen que la persona que está muerta en el mundo de los espíritus tiene que aceptar ese bautismo que hicieron por él. Si esa persona no quiere aceptarlo, pues no va a formar parte del reino celestial. Ahorita vamos a hablar de los reinos. Pero yo me hago una pregunta, pues ¿quién no va a aceptarlo, verdad? Si lo acepto, salgo de aquí, pues está bien, lo acepto, ¿verdad? Pero bueno, ellos dicen, si no lo acepta, pues no. Pero bueno, vamos a ver qué dice aquí, como Dios es amoroso, Él no maldice a las personas sin ser culpables, que nunca tuvieron la oportunidad de bautizarse. Por tanto, Dios ha dado la orden, la autorización de que se lleven los bautismos vicarios. Estoy leyendo literal doctrina de la página oficial de los mormones. Respecto a la infalibilidad de la Biblia, dice, los santos de los últimos días reverenciamos la Biblia. De hecho, un mormón, para ellos la Biblia es la palabra de Dios, definitivamente. Pero dice aquí, la estudiamos y sí creemos que es la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que la Biblia, tal y como se encuentra en la actualidad, carece de errores. Y yo hago una pregunta, ¿y quién determina cuáles son los errores y cuáles no? ¿Me explico? Es donde ellos dicen, por eso tuvo que haber un segundo testigo, que es el libro del Mormón. ¿Me explico? Entonces, te vas a pensar, su secta está muy bien, ¿cómo se llama? Estructurada, o sea, porque dice, pero ok, ¿y cómo sabes cuáles son los pasajes que están mal y que no pertenecían? Bueno, por eso tenemos un segundo testigo, que es el libro del Mormón. Entonces, son astutos, ¿verdad? Son realmente astutos. Y mira, quise darte la historia porque aunque vamos a ver las creencias, partimos a un hecho. En el corazón de Joseph Smith, él era un estafador, era un adúltero. Eso es lo que él era. Que él dice, y yo mientras me preguntaba, Dios, ¿cómo es que tienen varias mujeres, Señor? Dios me dijo, prepara tu corazón para la revelación que te voy a dar. Órale. Como que él era el que no quería, ¿verdad? Así se ve, así se plantea él mismo. Yo no quería, ¿cómo va a tener más mujeres? No, eso es lo que había en su corazón, eso es lo que había en su mente. Y la Biblia nos enseña que el hombre se crea un Dios de acuerdo a su propia imaginación. Hay un pasaje en la Biblia, es Jeremías, ese pasaje no lo tengo aquí, que dice, ¿verdad? Y seguiste a la imaginación de tu mente, diciendo, este es Dios. Yo creo que ese es el problema. Crean un Dios y inventaron esto para justificar. Muy similar a Mahoma. Mahoma es otro hombre igual. Me voy a brincar un poquito, estoy viendo los tiempos y tal vez no nos va a dar tiempo a ver el Islam ahora que lo veo, porque quiero tocar a los adventistas. Pero Mahoma, ese era su problema, no su problema, su paraíso, donde van a ir todos los fieles creyentes, ¿sabes qué es? Es un paraíso donde disfrutarás de muchos deleites y tendrás un harén de mujeres para ti mismo, vírgenes, voluptuosas, estoy citando textualmente el Corán, voluptuosas de una edad que no envejecen. Ese es el paraíso de los musulmanes. Ese es el cielo, ese es y el de las mujeres tendrán, me parece que las mujeres solo tendrán un nombre. Creo que sí. Si estás pensando en ser musulmana, pues no, ¿verdad? No, las mujeres en el Islam son degradadas horriblemente. Pero tú ves Mahoma dice que Dios tuvo revelaciones, varias revelaciones, en la Meca y en Medina, que Dios le fue dictando y revelando, y también un ángel.
Y según Dios le reveló que el paraíso es eso, ¿verdad? Dentro de todo lo que dice del paraíso, es literalmente un harén. Creo que son 40 mujeres, algo así. Vírgenes, hermosas, voluptuosas. ¿Y eso de voluptuosas, hermanos? Así lo dice el Corán. Así lo dice. Aquí te das cuenta que Mahoma, perversión en la mente. Hay un testimonio de, ya me brinqué a los musulmanes, ¿verdad? Pero como si cuando lo va a tocar, nada más un musulmán que se convirtió, no se convirtió, se salió del Islam. Él fue devoto por 30 años, ferviente. Él era de los que enseñaban el Corán y él estudió apologética del Islam, porque esta es la apologética del Islam. Estudió apologética y él argumentaba y defendía, subió videos a YouTube mostrando por qué Mahoma es el gran profeta. Y él cuando dice, ¿por qué me salí del Islam? Porque me di cuenta que llegué a un momento donde yo no podía defender lo indefendible. No puedo defender lo indefendible, ¿verdad? Donde me di cuenta que Mahoma era un hombre perverso, que en sus acciones había perversión. Y empezó a él a decir, me di cuenta. Me hacían preguntas que por más que yo en mi odio quería responderlas, me di cuenta que no tenía cómo defender. Me di cuenta que no tenía cómo defender. Pero bueno, eso es del Islam, ¿ok? De los mormones, creen en la Trinidad, ¿ok? Creen que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes, pero ellos creen que los tres tienen cuerpo de carne y hueso. En el Antiguo Testamento ellos creen que Jehová es el Hijo y Elohim es un Dios diferente que es el Padre. De hecho, ellos no creen en la Trinidad como Trinidad, más bien creen tres dioses. Creen tres dioses. Creen que Satanás, también llamado el adversario del diablo, es el enemigo, sí, de todo el pueblo de Dios, pero ellos también creen que es hijo de Dios Padre y lo ponen prácticamente al mismo nivel que Jesús. Los dos son hijos que Elohim engendró. Me tengo que explicar acerca de esto, porque está muy raro su creencia. Ellos creen que mediante una vida perfecta, mediante el cumplimiento del bautismo y todas las ordenanzas y los sacerdocios y de todo esto, tú puedes llegar y vas a llegar a ser con la misma naturaleza que Dios, convertirte en un Dios. Algo interesante de los testigos de los mormones, es que ¿cómo le llaman estos? Hay mucho ocultismo. De hecho, en el mismo templo que ellos tienen, hay lugares que tú no puedes acceder. Hay grados de espiritualidad que tú puedes alcanzar. Y al principio los mormones comunes que se congregan y practican, realmente ellos ignoran todo esto, pero cuando más te vas metiendo, en algún momento todo esto que te estoy diciendo comienzan a revelarte y te empiezan a prepararte para que tú puedas llegar a ser un hijo de Dios. Con el bautismo y la remisión de pecados y las ordenanzas y el cumplimiento, tú puedes cuando mueras ser un Dios. Para los mormones creen que la fe no es suficiente. Ellos creen en una salvación, vamos a llamarle, por medio de obras, ¿okay? Dice, no somos protestantes porque no estamos protestando contra ninguna persona, grupo, organización. A nuestros amigos protestantes, quienes creen que la salvación es por gracia a través de la sola fe, les decimos, entendemos esto sin el énfasis de la fe. También lo creemos que sin fe es imposible agradar a Dios, pero hay más que solamente fe. Hay ciertas ordenanzas que deben recibir, cierta autoridad que deben de poseer, y hay ciertas obras que deben realizar, de modo
que vengan y razonemos y compartamos con ustedes la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Pocas palabras, sí, hay que creer en Jesucristo, murió por nuestros pecados, pero Él también vino a establecer las ordenanzas, Él vino a darnos mandamientos, Él vino a darnos el sacerdocio, y hay que cumplir con cierta autoridad para que entonces podamos ser salvos. Pocas palabras lo que te decía. Por gracia no. Es algo más. Hay un evangelista que se llama Ray Comfort. Él hace videos muy interesantes porque él evangeliza en las calles a todo tipo de grupos de personas. Ha ido con ateos, ha ido con mormones, testigos de Jehová, adventistas, ha ido con todo el mundo. Y él, mientras está evangelizando, está grabando. De hecho, tiene su cámara y está grabando y está entrevistando. Y algo interesante, que él evangelizó a varios mormones, y la misma pregunta, que esa pregunta no falla, nunca me ha fallado. ¿Tú crees, si es un testigo de Jehová, tú crees que vas a ir al reino de Dios, al reino de Jehová? ¿Tú crees que vas a formar parte del reino venidero de Jehová? No voy a hablar de cielo e infierno, porque voy a perder mi tiempo discutiendo, pero sí puedo tomar su punto y decirle, cuando tú mueras, ¿crees que tu vida, cómo puedes formar parte del reino? Y te va a decir lo mismo, pues si predicamos el Evangelio, si guardamos sus mandamientos, y esto, obras. Y les pregunto, ¿y tú crees que vas a ir a formar parte del reino? Y la respuesta es decir, pues yo espero que sí. Pues yo pienso que sí. Y los llevo a la siguiente pregunta, ¿y por qué lo crees? Porque he tratado de ser un buen testigo de Jehová y ser un buen creyente, y no fallo en las iglesias, y estudio la Biblia, y llevo el Evangelio, y guardo sus mandamientos, y es, creo que muy típico del evangelismo. Pero ¿pecas? Pues sí, seguimos pecando. Pero ¿has seguido mentido o ya no mientes nunca? ¿Nunca has mentido? Y ya dice, bueno, trato de no hacerlo. ¿Qué dice la Biblia? Los mentirosos no tendrán parte en el reino de Dios. No podemos hablar del infierno, porque pues, a veces no, pero el infierno no existe, ¿verdad? Entonces, ¿para qué pierdo mi tiempo en ese punto? Pero sí puedo decirle, pero la Biblia dice que los mentirosos no tendrán parte del lago del fuego. Que los que practican no eran el reino de Dios, ¿no? Pero Dios nos perdona. Porque Dios ve nuestra sinceridad, y uno puede usar esto para decirle, ¿verdad? Pero ¿cómo sabes que tu sinceridad es suficiente para Dios? ¿Cómo sabes que tus buenas acciones son suficientes? ¿Tu pecado no te pone a pensar eso? Cuando pecas, y sabes, me he topado que muchas veces patinan ahí. Pues bueno, pues ojalá pueda ser un buen cristiano para que Jehová me... O por eso quiero servirle más, ¿no? Y ellos quieren ganarse, no se dan cuenta que ellos quieren por sus obras, pero sus obras no le pueden dar seguridad. Nadie nos puede dar seguridad. La Biblia dice claramente, no es por obras, es por gracia. Tiene que ser por gracia, porque el hombre por sus obras no puede, por más que quiera. Decía mi pastor en Reynosa, hay dos formas que tú puedes ir al cielo. Jesús no es la única forma, hay dos formas que Dios puede darte lugar en el cielo. No, de hecho decía, hay tres formas. Hay tres formas en que tú puedes ir al cielo. Una es por la fe en Jesucristo. Así de sencillo. Por arrepentirte, creer en Él. Número dos, pasando una eternidad en el infierno. Después de que pagues tus pecados, puedes ir al cielo. Obviamente es como sarcasmo, ¿no? Y la tercera es que si tú cumples la ley perfecta sin nunca pecar, puedes ir al cielo. ¿Qué camino quieres? Y los testigos de Jehová y los mormones, ¿sabes qué dicen? Tal cual, por mis obras. Nada es gratis. Es que ustedes creen que es solamente por gracia y fe, pero no, y te van a sacar.
te van a sacar, te van a sacar. ¿Ok? Yo creo que aquí se diferencia prácticamente la... ¿Qué creen de la expiación? Ellos creen que Jesucristo fue a la cruz a pagar el precio por el pecado y que elimina los efectos del pecado. Y tú dices, yo también creo eso. No, déjame te explico algo. Ellos creen que la paga del pecado es el morir, pero al Jesucristo morir en la cruz, todo ser humano, aunque va a morir, Jesucristo, bueno, Dios los va a resucitar. ¿Ellos creen eso? Porque Jesús ya pagó el precio del pecado. Dice aquí, Jesucristo es la única persona que fue capaz de expiar a la humanidad, su expiación. Gracias a su expiación, todas las personas resucitarán y quienes hayan obedecido su evangelio recibirán el don de la vida eterna de Dios. Pero el problema es que cuando dices tu evangelio, ¿en qué piensan ellos? En el bautismo, en las ordenanzas de los mormones, el casamiento para la eternidad. Ellos tienen una especie de matrimonio, como una unión, un lazo donde tú con tu esposa o tu esposo se pueden casar y después de la muerte seguirán siendo esposos toda la vida. Y dices, ay no, yo hasta que la muerte me separe, ¿no? Ese era el trato, hasta que la muerte se separe. Pero los mormones creen que tú puedes casarte con tu esposa y seguir siendo casados. Déjame te digo algo, esto no está en la doctrina básica, pero como uno se va entrando, en algún momento ellos creen, repito, tú puedes llegar a alcanzar a ser Dios. Escucha bien lo que voy a decir. Puedes alcanzar a ser Dios, junto con tu esposa, procrear tus propios espíritus y crear tu propio universo. Ellos creen que Jesucristo, eso es. Eso creen. Y creen que María es su esposa. Que tanto él como Satanás son hijos de Elohim, quien él procreó. Y de repente te empiezan a meter más y ¿qué? Esto no aparece en los folletitos, esto no aparece en la página. Repito, hay un ocultismo. No sé cuántos aquí conocen este grupo, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, ¿cómo? Algo de eso, algo así, ese grupo de escalación que tú le preguntas a alguien y oye, ¿y de qué tratan ahí? ¿Qué tratan? No podemos decirte, pero si eres los masones. Así como los masones, hay niveles de revelación. Los mormones tienen niveles de revelación. No te lo van a revelar todo al principio. Hay niveles de revelación y como es ocultismo y Satanás los tiene esclavizados, se van metiendo y cuando se dan cuenta ya están en algo completamente ocultista, ¿no? Pero bueno, ¿qué creen de la gracia? Dice aquí ellos, mediante su gracia, el Señor también hace posible que aquellos que vivan su evangelio se arrepientan y sean perdonados. Ellos creen que la gracia es como que esa oportunidad de que Dios te da, que por mediante tus obras y cumplir y vivir su evangelio, seas perdonado. Sé que es complicado para un cristiano entender esto, de que cómo es posible que me dices que la gracia me da la oportunidad que a través de mis obras reciba el perdón de Dios. Es como que contradictorio, ¿no es verdad? La Biblia dice claramente, ¿verdad?, que si es por gracia, no es por obras. De otro modo, la gracia no sería gracia. Y si es por obras, no es por gracia. De otro modo, las obras no serían obras. Así que es un poco complicado entender esto, pero ellos creen eso. Y como te decía, Ray Comfort ha entrevistado a mormones y les preguntas, ¿y tu vida es lo suficientemente buena como para que Dios te dé lugar un reino con Él, te dé vida eterna? Y no pueden decir que sí, no pueden. Pues eso es feo. Y cuando nos lleva al pecado, has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto.
dicen sí. Por eso debo esforzarme más en cumplir el Evangelio. Y el rey, conforme más los confronta, entonces dice, ¿no sería maravilloso que Dios te perdonara solamente porque te ama y que a través de tanto fue su amor que fue a la cruz a morir por ti? Y que si tú crees esto, Dios te perdona. ¿No sería fabuloso eso? Es difícil llevar el Evangelio que ellos llevan. Hay mucha culpa, hay mucha condenación, hay un sentimiento de que sabes que no eres lo suficientemente perfecto delante de Dios. Aprovecha eso para compartir de Cristo. Porque pones a debatir doctrina. No, pero ustedes creen que es así, pero eso no dice la Biblia. Y puedes ponerte ahí a debatir, ¿no? de todos los puntos. Debatir que no existimos antes de nacer. Y te puedes poner ahí. Pero vas a perder tu tiempo. Utiliza la culpa, utiliza la necesidad que tienen de un Salvador. Su inseguridad de que tienen vida eterna o son testigos de Jehová que van a ir al reino, que van a pertenecer al reino. Utiliza eso. Ellos creen que hay varios grados de gloria, no voy a entrar mucho en estos detalles: celestial, terrestre, terrestrial. Y dependiendo, si fuiste un mormón, pues bien entregado, que se bautizó y hizo todas las ordenanzas, tienes lugar en el reino celestial. Si fuiste un mormón que falló y que se alejó, y bueno, después ahí se te va a predicar de nuevo el Evangelio, y si tú lo recibes, puedes formar parte, pero ya del otro reino. O que si fuese una persona que no fue bautizada, pero hicieron el bautismo por ti. O sea, hay varios grados de gloria. Si tú nunca recibiste el Evangelio, pero si en esta prisión espiritual fueses redimida, pues entonces vas a formar parte del reino celestial. ¿Preguntas? Ya el tiempo de esta secta prácticamente ya nos acabamos. ¿Preguntas de los mormones? No vi, si puse aquí, sí puse, ¿verdad?, las contradicciones del libro del Mormón, ¿verdad? Oh, sí, yo me acordé, sí lo vi. Otra forma también yo no puedo creer el libro del Mormón porque falla. Y pues inclusive decirle, oye, ¿por qué el libro del Mormón? Aquí creo que están las citas, si mal no recuerdo. Sí, te puse la cita del Mormón, que así como nosotros tenemos Romanos y ellos tienen Primera de Nefi, tienen Gelamán 12:25, ¿no? Y tienen cosas medio raras, Alma 46:15, Eter 2:3. Pero ahí está, Eter menciona las abejas antes del 2000 a.C. y los arqueólogos saben que las abejas llegaron a América con los conquistadores españoles. Está la sección que dice contradicciones en el libro del Mormón. Menciona datos, contradicciones con la misma Biblia. Por ejemplo, Alma 46:15 dice que en el año 73 después de Cristo fueron llamados cristianos por primera vez. Pero Hechos nos dice que fue en Antioquía en el 42 después de Cristo que les llamó cristianos por primera vez. Jacob 2:23 dice que la poligamia es abominable ante Dios, pero bueno, Dios le reveló a Joseph que Dios le ordenó que la practicara. Ahora una buena pregunta: ¿por qué los descendientes de Jerusalén, judíos piadosos, hebreos, por qué escribirían la crónica en egipcio
si eran hebreos, deberían hablar el arameo por lo menos. Pero bueno, sobre mormones, ellos creen en la pluralidad de dioses. Repito, en la Trinidad no la creen como un solo Dios, sino que son 3 dioses. Creen que podemos llegar a ser dioses. Y ellos justifican esto, obviamente, de sus libros. Y de la Biblia, pues no vamos a ella, porque pues, no tiene sentido ver qué versículos toman. Pero uno de ellos, ¿quieres nomás saberlo? Es 1 Corintios 8:5, porque dice aquí, aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo y en la tierra, porque hay muchos dioses y muchos señores. Ellos toman este pasaje para decir, ¿lo ves? Hay muchos dioses. Obviamente, cuando dice aquí que hay muchos dioses, no está diciendo que son reales, sino que hay muchos dioses que no existen, que son adorados. De hecho, así comienza el pasaje, ¿verdad? Aunque hay algunos que se llamen dioses. Dicen que son dioses, pero no importa si son de la tierra o del cielo, porque hay muchos dioses y muchos señores. No sé si entienden el pasaje, no está diciendo que hay muchos dioses, simplemente que hay muchos a quien la gente le llama dioses. Y toman este pasaje, por supuesto, pero aquí está hablando de los dioses falsos, no está hablando de dioses que existen. Pero bueno, un pasaje que corta completamente toda esta creencia está Isaías 43:10. Isaías 43:10. De hecho está en la hojita, si estás ahí conmigo en la hojita, no sé si, como no tiene, es antes de donde dice Jehová. ¿Qué dice la Biblia? Dice antes donde dice Jehová, página 23, yo sé que eso no te va a servir, pero... Después de donde está el reino celestial, los grados de gloria, menciona la resurrección, y después menciona pluralidad de dioses. Al final de una hoja dice pluralidad de dioses. En la siguiente hoja, bueno, ahí dice que dice la Biblia. Y Isaías 43:10 dice, ustedes son mis testigos, dice Jehová. Es el versículo de los testigos de Jehová. Mi siervo que yo escogí para que conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Y mira lo que dice. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Punto, ¿verdad? Clarito, aquí está. No hay Dios que ha sido formado antes de mí, ni lo habrá después de mí. Isaías 44:6-8, al final, en el versículo 8, dice, no temas ni se amedrenten. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Y aquí dice la Biblia, no hay otro Dios aparte de mí. Dice, no conozco ninguno. Isaías 43:10 dice, no ha sido formado antes de mí ningún Dios, ni lo será después de mí.